Bueno, y hoy presentamos a usted la última entrevista que sostuvimos durante el Tianguis Turístico. Hicimos 20 entrevistas. No es que fuera la menos importante, simple y sencillamente, bueno, por diversas circunstancias. La charla con Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la Concanaco Servitur a nivel nacional. Hablamos con él y nos detuvimos un poco más en el asunto de la informalidad económica. Yo le ruego a usted que preste atención a esa charla porque tiene muchos elementos muy interesantes de lo que nos manifestó el presidente de la Concanaco. Octavio, gracias por concedernos este espacio. ¿Qué Muchas tal, gracias. amigo? ¿Cómo estás? Al Muy bien, contrario. ahí vamos. ¿Cómo vas viendo el país? Pues bien, ahí va, vemos que pues avanzando, ¿no? Nada más tenemos un solo México y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarnos, sí, ciertamente. Los retos más importantes, ¿dónde los distingues? Pues hay retos fundamentales y los construimos en 8 ejes, fíjate, que generamos un programa que se llama Por Amor a México. Y ese programa Por Amor a México atiende una agenda nacional de las 257 cámaras. En esas 1857 poblaciones, pues identificamos algunos de los temas que debíamos de buscar cómo mejorarlos, cómo generar compromisos con los candidatos y las candidatas. Dentro de ellos, pues obviamente uno de los retos y es fundamental es el Estado de Derecho a la seguridad pública, como el principal reto que tenemos en todos los aspectos, porque sin Estado de Derecho y sin seguridad pública, pues difícilmente podemos crecer en cualquier aspecto, no nada más en el económico, sino en el desarrollo personal. Otro que también identificábamos en esos retos era la transformación digital del sector, ¿no? La forma en la que el sector tenía que ya trasladarse de una manera tradicional de hacer negocios a una manera vinculada con la economía digital, que no es novedosa, pero en nuestro país pareciera que viene llegando. Y todo el mundo habla de economía digital y te platican del celular y del teléfono, pero no entendemos qué es y muchas veces no sabemos cómo subirnos. Y ahí otro de los aspectos que veíamos nosotros que podía ayudar al crecimiento y al desarrollo de la población era la vinculación de México con el mundo. No, México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene, con casi más del 70% del Producto Interno Bruto tenemos socios comerciales, y esos tratados se tienen que potencializar, no nada más en el aspecto comercial, siempre los hemos visto desde la perspectiva del producto, del insumo. Esos tratados tienen aspectos vinculados con los servicios, con el comercio transfronterizo de servicio, con la parte digital, ¿no? Y ese aspecto del comercio transfronterizo de servicios es un aspecto que crece permanentemente, porque es lo que tú haces, lo que estás haciendo ahorita. Lo que tú estás haciendo de hacer una entrevista, de generar contenido, de vender ese contenido, de transformarlo y de enviarlo a través del medio de comunicación, eso tiene que ver con un servicio, es una transformación. Bueno, eso está considerado dentro de esos TLCs. Entonces México, y vemos nosotros como sector formal de la economía, pues tenemos que vincularnos con el exterior. Y ahí, fíjate que ya hicimos actividades, o sea, ya nos reunimos con 10 cámaras binacionales que están en México, que representan 15 países, para crear una red de colaboración en esos 15 países para buscar inversiones y intercambio de tecnología, de información, de desarrollo. Ya se creó esa comisión consultiva, es una de cámaras binacionales, y entonces ya estamos en contacto con varias cámaras. Es más, te puedo decir que ya reunimos al secretario de Desarrollo Económico de Colima con la Cámara Binacional de Chile en México. Ya tuvieron una vinculación, ya se generó una inversión, ya hay un intercambio de información, porque algo que tiene la organización es que lo que puede construirte son puentes, o sea, puentes con el sector público. Pero otro de los retos que vemos actualmente, pues es el desarrollo del capital humano. Mucho hablan, ¿no?, de que tenemos un bono demográfico, que ese bono demográfico pues nos permite a nosotros posicionarnos como un destino para la inversión extranjera, porque hay una mano de obra productiva en una etapa ideal en México. Pero pues la realidad es que México no debe de ser un país nada más de manufactura y de maquila. Pues ahí tú requieres trabajar, y lo veíamos nosotros en el sector comercio, servicio y turismo, en propiciar las condiciones para que tengan herramientas tecnológicas, idiomas, que les proporcionen mayores elementos para incentivar su creatividad, su motivación,
que tengan ese valor agregado que te hace distinto de estar en una línea de producción a diseñar la línea de producción, ¿no? Entonces, ese bono demográfico bien aprovechado puede funcionar, pero lo tienes que enfocar de acuerdo con la vocación de cada una de las entidades. Tú no puedes visualizar que el desarrollo en el aspecto humano va a ser el mismo en un estado como Baja California, como Sonora, Chihuahua, Campeche, Chiapas. O sea, las condiciones geográficas, incluso climáticas, llegan a tener una afectación. Otro de los retos, si quieres que te siga diciendo, era el medio ambiente, ¿no? A nosotros el tema del medio ambiente y la Agenda 2030, pues sí nos preocupa un poco por varias circunstancias, pero hay una que nos puede afectar, ¿no? Aquí estamos en el tianguis turístico, ¿no? Y si te das cuenta, nuestro turismo es de sabores, de experiencias, multicolor, de destinos, de gozo, ¿no? Tú vas a un lugar y vives una anécdota, vives una expectativa distinta en la cual está la naturaleza al mismo tiempo que infraestructuras que pueden ser extrañas o surrealistas. Pero, ¿qué pasaría si la tendencia que tiene el mundo en el uso de combustibles fósiles siguiera generando un calentamiento global? Pues seguramente la forma en la que nosotros haríamos turismo pues va a ser distinta, ¿no? Sí. Ya vamos a tener Xochimilco en Acapulco, ¿no? O sea, o Xochimilco en Mérida, ¿no? Sí, claro. Entonces en vez de desplazarte en un vehículo por el Boulevard Montejo, pues vas a andar en una trajinera porque el mar va a venirse comiendo algunas de las playas. Y eso nos reímos, pero a ver, o sea, nos puede tocar verlo. Y podemos en un momento nosotros ver que se están comiendo y que están pasando cosas que si nosotros no protegemos y no tenemos una política seria que hay, ¿no? Pero la mejoramos, pues nosotros podemos poner en riesgo el capital turístico que tenemos al día de hoy. Estás hablando que es el 9% del PIB nacional, lo que genera el turismo, lo que se tiene documentado. Porque, por ejemplo, en el turismo de bienestar y de salud, en donde van los pacientes a hacerse un tratamiento odontológico, una cirugía estética, pues viene toda la familia atrás, ¿no? Pues la familia Telerín pues también te consume. Entonces ustedes no tienen pues documentado que el señor comió tacos de asada o se echó unos tamales o sea, eso no lo documentas en una derrama que no deja de ser una derrama que llega a las familias y a esa economía que está en el mercado gris, que es informal, pero es una economía real y es una economía familiar. Otro de los aspectos que veíamos en esos ejes era la salud y la seguridad social, ¿no? O sea, como unos factores elementales en cuanto al desarrollo de cualquiera de los pueblos, es que tengan las condiciones para poderse desarrollar con plenitud. Y el tema de salud, pues es fundamental. Si no tienes salud no puedes hacer nada. Por ejemplo, estamos haciendo un programa que se llama Tócate, que es el Triángulo Rosa, con Canaco, por ahí lo van a ver, aquí está, ahí está arriba, ¿no? Y es una certificación y un distintivo que vamos a dar a los gobiernos de los estados, municipios, pero también a las empresas, de aquellas empresas que establezcan un día al año en el cual, pues la verdad, obliguen a las mujeres a que vayan a hacerse estudios de mastografía para identificar de manera temprana el que no puedan tener una condición de cáncer, porque ¿qué hay peor condición que tener una afectación a la salud de cáncer, ¿no? Entonces ese distintivo rosa es una actividad que para muchos pudiera pensarse insignificante, pero la realidad es que es fundamental, es donde no nada más el tema de salud se tiene que ver desde si tienes medicinas o no, es muy importante, sino también desde la parte preventiva, ¿no? El fortalecimiento de la propiedad privada, o sea, esto tiene que ver y está vinculado con eso, con lo poquito que tenemos, que es de cada uno de nosotros, que hemos logrado crear y conservar, porque pues yo creo que tú tienes tu carrito, aunque sea tu carrito de Hot Wheels, pero es tuyo, claro. ¿Sí? Y te lo ganaste, ¿no? Entonces ese fue tu esfuerzo y ese obviamente pues es pues te costó tu esfuerzo y es algo que se tiene que proteger, ¿no? Oye, el asunto de la informalidad es un asunto importante. ¿Por qué no hemos abatido la informalidad? ¿Por qué no hemos podido tener avances importantes en ese terreno? ¿Qué no hemos hecho bien? Mira, a mí me parece que los que nos escuchan, que el tema de la informalidad está muy diagnosticado. Yo creo que no hay que descubrir el agua tibia ni el hilo negro, como decían, ¿no? Entonces, el punto, si tú te das cuenta,
números, la economía formal está en un 45% de la economía nacional. Yo veo que como que no genera mucha alarma, pero a mí me parece alarmante que menos del 50% se encuentre en ese segmento, porque esa economía formal es la que genera y la que mueve el motor de México, es la que genera esa posibilidad de inversión en infraestructura, en crecimiento, en desarrollo, en seguridad, y sobre todo porque esa economía formal es la que permite que se celebren y que se vea que suceden las conquistas laborales que se han dado en México. En esa economía formal está el salario mínimo, la seguridad social, el acceso a la vivienda, el que tengas un préstamo, el que tengas seguridad social también, ¿no? Pero tenemos nosotros que el 55% de la economía se encuentra en la informalidad y en el mercado gris. Y el 55% de la economía, que es un porcentaje mayor y superior, pues no tiene derecho a tener un salario mínimo, no tiene derecho el trabajador a tener acceso a la vivienda, no tiene derecho el trabajador en tener acceso al seguro social o algún sistema de salud, no tiene derecho a tener una cuenta en el banco y a poder pedir un préstamo para un carro, para una casa. O sea, no tiene derecho a eso porque no tiene acceso a eso, ¿no? De hecho, hay estudios que te dicen que casi 10 millones de trabajadores que están en la economía informal no tienen ni siquiera acceso a un salario mínimo. Y el resto, son alrededor de 32 millones de trabajadores que están en ese segmento, tienen acceso a un salario mínimo a 5. Entonces, cuando hablamos de las conquistas para los trabajadores en las cuales nosotros también hemos colaborado, son nuestros colaboradores, es un activo, es un potencial de nuestros negocios, pues esas conquistas nada más son para el 45% de los ciudadanos y de las familias de México. Y el otro 55% pareciera que fuera invisible. Pero, ¿qué sucede? Que se construyen políticas públicas y se construyen reformas legislativas que nada más están enfocadas en el 45% y que se anuncian con bombo y platillo como las grandes reformas que se dan en México. Y la realidad es que los únicos que escuchan esas reformas son el 45%, porque el otro 55%, que son las bases, pues ¿qué les va a importar? Si no pueden tener acceso a una pensión, a una afore, a una vivienda, o sea, entonces tienes una asimetría en términos de justicia social terrible, porque el 55% de las familias no tienen acceso a esos servicios que hemos construido desde la Revolución Mexicana y que han sido conquistas tanto del sector obrero como del sector patronal. Pero también tienes otra condición que tampoco exploramos en la informalidad y en el mercado gris. Tienes que los consumidores no saben si el producto que compraron tiene garantía, es robado, tiene seguro, le va a hacer daño al hijo, no pueden regresar a reclamar, no saben si el producto pues fue un producto que no llegó a su destino y lo terminaron vendiendo en el mercado afuera del lugar a donde iba a llegar. Entonces, todas estas condiciones se van generando. Esta situación se genera, y lo vemos de manera particular, a través de muchas veces de la tolerancia de los municipios. Los propios municipios establecen sus leyes de ingresos, eso lo puedes consultar, en donde viene un apartado en donde se establece de manera clara cómo se va a poder dar la venta en vía pública y qué permiso es el que tú tienes que pagar para poder llevar a cabo ese tipo de actividad económica. El tema está en que no te piden ningún otro requisito que debas de cumplir. Entonces, obviamente, tú generas una asimetría entre el comercio establecido, que sí tiene una licencia de funcionamiento, un aviso de bomberos, un plan de protección civil, una alta ante el SAT, generas una asimetría total de entre el que sí te genera un valor y el que no. Pues, ¿qué puede pasar? Que el día de mañana los que están en el comercio establecido digan, oye, pues cerramos la cortina, sí, mejor la uso de bodega, claro, te pago tu cuota anual y me dejas vender mi producto en la calle, pero dejo de cubrir cualquier cosa. Y eso sigue generando que ese 45% de economía formal se reduzca. Entonces, no nada más estás hablando de la condición del negocio, que es familiar, no estás hablando nada más de la condición del trabajador, sino también del consumidor. Y se propicia de manera específica ahí. Entonces, ahí es donde tú tienes que cuestionar, ¿no? La manera en la que se encuentra sobreregulada la economía formal, porque es un deporte nacional hacer leyes relacionadas con la economía formal. Es un deporte de la silla, el techo, la pared, eso
permanentemente están buscando que generar lo que ellos consideran un beneficio y que puede ser un beneficio, pero puede ser un beneficio estético, ¿no? Cuando realmente lo que se tiene que generar es premiar el trabajo formal y no castigar el trabajo formal. ¿Cómo generas que esa asimetría se reduzca? Pues de una manera muy simple, ¿no? Revisando la sobreregulación, porque posiblemente la gente que es invisible, pero que sí aporta una cuota a un municipio para estar llevando a cabo una actividad económica, pues posiblemente no les es atractivo el ser formal, porque les es más atractivo ser invisible y porque hay esa sobreregulación, ¿no? Entonces ese pasito, pues ¿por qué lo voy a dar si de todas maneras yo puedo seguir llevando a cabo una actividad económica? Entonces es claro, y hay estudios y diagnósticos que te hablan que la economía informal, en la proporción que la tenemos en México, el tema de la economía formal ya te lleva a que sean países que sean pobres. O sea, los países que tienen estas condiciones no generan riqueza. Octavio, te agradezco, sabemos que tienes un compromiso. Sí, tenemos un compromiso, amigo. Te agradezco mucho que nos hayas conseguido este tiempo. Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado y no sé qué me dice que le haga ahí, pero ahí está. Saludos al camarógrafo que está muy atento y gracias de verdad por invitarme. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.